La niña fantasma de Puerto de Abrigo. Hola comunidad, de nuevo su amigo Asael. Hoy les voy a contar sobre dos terribles anécdotas que conocí cuando me mudé a Cozumel. Bueno, empezaremos con la primera. Este suceso ocurrió en mayo del 2005. Un terrible asesinato estremeció a los habitantes de Cozumel, Quintana Roo. El cadáver de una inocente niña llamada Teresita apareció una mañana en Puerto de Abrigo. Hasta el día de hoy se dice que ella se aparece pidiendo ride. En ese tramo de carretera está una curva peligrosa, y los choferes cuentan que cuando Teresita se hace presente, ellos pierden el control. Algunos han sobrevivido de puro milagro para dar su testimonio, pero otros han perdido la vida justo en ese lugar. La horrible tragedia de la niña y los fatales accidentes que pasan en esa curva dan origen a la oscura leyenda de que Teresita aún habita la isla. La lamentable historia de Teresita comienza cuando un día su padre termina una relación con una mujer. Esta señora se enfureció tanto al grado de enloquecer, y junto a otra señora, ambas sedientas de venganza, deciden destrozar a la familia en un abrir y cerrar de ojos. Se llevaron a Teresita, que en ese entonces solo era una inocente niña de apenas 9 años. Ellas la engañaron y la llevaron a una zona de maleza junto a la carretera. Ahí despiadadamente le empezaron a arrojar grandes piedras hasta que la pequeña niña quedó bañada en sangre. Sin embargo, Teresita se aferraba a la vida, pues ella no murió al instante. Quedó tendida en el suelo, agonizando por largas horas. Las señoras, sin algún rastro de remordimiento, trataron de encubrir el crimen, porque aunque Teresita todavía no moría, cuando la abandonaron a su suerte, ellas sabían que no iba a sobrevivir, pues Teresita ya había perdido mucha sangre a causa de esas piedras que le arrojaron. No conforme con esto, le quitaron su ropa para que las autoridades pensaran que se trataba de un abuso sexual. Pero aún así, estas dos señoras no se salieron con la suya, pues la verdad salió a la luz y las descubrieron. Sin embargo, a Teresita no la pudieron encontrar a tiempo, y a causa de las heridas que tenía, sus ojos se cerraron para siempre. Para honrar la muerte de Teresita, la gente le hizo un altar entre las rocas y se pidió por su descanso eterno. Pero los rumores dicen que no lo ha encontrado, pues por las noches, en ese lugar se siente el viento helado de la muerte. Algunos taxistas y turistas, entre otros testigos, aseguran ver el espíritu de Teresita deambulando por la noche. Incluso ella ha llegado a pedir un aventón, para después desaparecer del asiento del coche apenas al cruzar la curva. La impresión de ver al fantasma de Teresita ha causado muchos accidentes en Puerto de Abrigo, en donde muchas personas han perdido la vida, por lo que los lamentos que resuenan por las noches no son solo de la niña, sino también de todos aquellos que han muerto en ese lugar. Esta historia la conocí al mudarme a este lugar. Sin duda que esta historia es muy triste, que a mí me dejó sin palabras. Gumaro de Dios, el caníbal. La segunda historia es el caso muy sonado sobre el caníbal Gumaro de Dios. Gumaro de Dios nació en Azucena, Tabasco, al sur de la capital mexicana, y su vida no fue fácil, pues a la corta edad de 6 años se dice que sufrió de abuso sexual. Tuvo muchas carencias y dificultades económicas, pasó hambre y vivió en la miseria, lo que lo orilló a ingerir drogas y a abusar del alcohol. Aunque esto no justifica sus crímenes, su vida no fue la misma desde entonces. Se dice que a temprana edad padecía de esquizofrenia, pues él comenzaba a agredir a sus amigos y familiares. A él no le importaba nada. Era de esos que dicen que no le temen a nadie. Y como su familia no lo podía controlar, su padre tomó la decisión de ingresarlo al ejército mexicano,
pensando que esta sería la solución a esta conducta, la cual no lo llevaba por buen camino. Desgraciadamente, ni el ejército mexicano pudo meter en cintura a este hombre, pues apenas un par de años después, Gumaro desertó del ejército. Al salir de ahí, continuó por la vía fácil. Se dedicaba a robar y a asaltar. Se cuenta que en un asalto mató a un pobre hombre de una forma despiadada. Tiempo después le destrozó la inocencia a un pobre niño. Se cuenta que era un familiar muy cercano, pero su familia no se enteró de esto, y al no saber quién fue el culpable, no presentaron una denuncia. Esto se corroboró más tarde, cuando Gumaro de Dios confesó su crimen. Años después, al tener el presentimiento de que la policía le seguía sus pasos, Gumaro huyó al sur del país, donde conoció a Raúl, al que le apodaban el Guacho. Con él formaría una relación sentimental, con quien aparte de formar ese lazo amoroso, también consumían drogas y alcohol. Poco después comenzaron a tener conflictos en una palapa donde se juntaban a tomar. Al haberse acabado el alcohol, Gumaro recordó que su amigo le debía 500 pesos. Este le empezó a cobrar el dinero, pero el Guacho le dijo que él no tenía para pagarle, y al ver que éste se negaba a pagar, su furia se desató, dejando ver al monstruo que en realidad era. Gumaro lo empezó a golpear con un cable en varias ocasiones. Raúl quiso escapar, pero no pudo. Le suplicó por su vida, pero Gumaro, cegado por la ira que lo envolvía, lo amarró con este mismo cable. Al ver que Raúl gritaba y suplicaba por su vida, le tapó la boca con un trapo y le dijo que le había llegado su hora y que en ese mismo lugar lo iba a matar. Lo estuvo golpeando en varias ocasiones y luego pensó que era una buena idea colgarlo con la cabeza boca abajo. Así que lo amarró de los pies y tal como lo había imaginado, lo empezó a colgar. Su amigo no dejaba de gritar, aún con la boca amarrada. Y sin tener piedad, Gumaro tomó un bloc del suelo y con este lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente. Gumaro solo se limitó a observar cómo Raúl se desangraba. Al ver que su cuerpo aún se movía, continuó golpeándolo. Y tal como él mismo menciona en una entrevista que dio ya estando en el penal, ya con el cuerpo inerte, lo usó como un saco de boxeo. Lo empezó a golpear hasta cansarse, le dio patadas y terminó por apuñalarlo con un tenedor en múltiples ocasiones. Allí tuvo el cuerpo colgando sin vida un día completo, hasta que su sangre le llamó la atención. Y es aquí como este hombre decide volver esta escena aún más escalofriante, como si de una película de terror se tratara. Decidió salir a la tienda para comprar algunas provisiones. Después procedió a bajar el cuerpo y comenzó a cortar su carne en trozos pequeños. Lo empezó a filetear como un animal. Y sin algún tipo de remordimiento, Gumaro no para hasta tener el cuerpo irreconocible. Le sacó el corazón, los pulmones y después siguió con los riñones. Una vez hecho esto, empezó a cocinarlos y después se sentó a comer como si nada. Sabía tan rica su carne que continué comiendo más y no pude parar, hasta que probé los riñones. Después freí sus costillas. Su carne no estaba amarga, sabía como a carne de borrego. Fue lo que comentó este hombre cuando confesó su crimen. Días después de este macabro asesinato, los vecinos de esta propiedad vieron a Gumaro en el patio. Cuentan que él estaba manipulando los restos del cadáver. A los vecinos les dio mucho miedo y no tuvieron opción que reportar a la policía. Fue aquí cuando varios agentes del grupo Jabalí de inmediato se movilizaron, abordaron la propiedad y fue así que el 14 de diciembre del 2004 encontraron a Gumaro dormido sobre una hamaca, abrazando el torso putrefacto del cuerpo de Raúl, al cual le faltaba la cabeza y también sus extremidades. Los agentes contaron que era una escena aterradora. Había sangre por todos lados, restos de carne putrefacta por cada rincón,
Y esa escena de ver a Gumaro con el torso del cuerpo es una escena que les dio pesadillas. De inmediato los agentes lo esposaron y cuentan que Gumaro parecía otra persona. Estaba cegado por lo que había hecho. Era un hombre irreconocible. Parecía un cavernícola. Tiempo después, Gumaro se declaró culpable, pues este no negaba los cargos. Fue así que fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde, por cierto, todos los reos le tenían miedo. Nadie se le quería acercar, y mucho menos querían compartir la celda con él, pues Gumaro era un hombre que daba mucho miedo. Uno de esos días que se encontraba en prisión, este hombre estaba desesperado por consumir carne humana, que logró cortarse una parte de su oreja, y ante la vista de todos los presos, este la devoró con desesperación. Esto provocó tal alboroto y temor que hasta los más rudos del penal le tenían miedo. Por este motivo lo cambiaron de reclusorio en 2007 y en septiembre del 2008 ingresó al Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, donde lo aislaron de los demás presos. Después de múltiples estudios que le estuvieron realizando, se llegó a la conclusión de que este hombre padecía de esquizofrenia paranoide y también descubrieron que tenía VIH. Y en el año 2012, Gumaro murió a la edad de 34 años en el hospital de Chetumal, Quintana Roo. Este caso inspiró una canción y también un libro donde se cuenta a detalle la historia de Gumaro de Dios, el caníbal. Una historia macabra como sacada de una película de terror. Esas fueron mis 2 aportaciones para el canal. Gracias por escucharme.